Ok. Queridos amigos, colegas, colegas jornalistas, periodistas, voy a pasar al español mejor. Ah, Vamos a comenzar con la segunda parte de esta serie de eventos que ALAP y ABEP está organizando con ocasión de traer a tona todos los importantes eventos demográficos que necesitamos saber para contribuir para el desarrollo. Esta segunda actividad entonces está dedicada esencialmente a un trabajo con periodistas, y nuestra misión es conseguir transmitir a los profesionales que conversan con el grande público este fenómeno que los demógrafos entienden ser tan importante para el desarrollo, y que son los cambios demográficos que no solamente Brasil, no solamente América Latina está teniendo en este momento, y que en los días que han pasado hemos puesto en evidencia cómo son tan importantes para poder ayudar a avanzar para el desarrollo de la población, porque cambiando la forma como nos reproducimos, como las personas están muriendo, como no están muriendo, cambian las actitudes, cambian los valores, cambian los patrones de consumo, y todo eso tiene que ver lógicamente con un desarrollo sustentado, porque afecta también a recursos naturales, afecta a la familia, y no voy a mencionar más porque son dimensiones que no acabarían nunca. Entonces agradezco la presencia de todos ustedes, espero que sea provechoso. Para los compañeros periodistas les informo que esta es una actividad piloto que va a ser reproducida después en la conferencia regional de Montevideo, que va a tener la misma finalidad, la de pasar para un público que trasciende el medio académico, que trasciende los políticos, para que se entienda la importancia de lo que estos cambios demográficos significan en todas las dimensiones, en salud reproductiva, en envejecimiento, en fin, en conservación del medio ambiente. Entonces, solo con estas palabras paso el micrófono a mi colega de organización, que es el presidente de la ABEP, que va a continuar con los trabajos, ¿cierto? Obrigado, Laura. Eu, em nome da ABEP, eu gostaria de agradecer a presença de todos, e dando continuidade a essa sessão, eu gostaria de informar que nós temos 5 palestrantes de 4 países distintos. Nós começaremos com o professor Juan José Calvo, da Universidade de la República, no Uruguai. Em seguida, a professora Suzane Cavenaghi, do ENSE BGE, aqui do Brasil, que será seguida pelo professor Aurélio Fernandes, da Universidade de Catamarca, na Argentina. Depois dele, nós teremos uma apresentação da jornalista Débora Tomé, em conjunto com o professor Zé Eustáquio Alves, do ENSE e BGE. E, finalmente, nós terminaremos com uma apresentação do Jorge Rodrigues, da CELAD CEPAL, no Chile. Cada palestrante terá aproximadamente 15 minutos. Em seguida, nós faremos uma discussão com os jornalistas aqui presentes. Então vamos começar. O primeiro palestrante é o professor Juan José Calvo, da Universidade da República, no Uruguai, que falará sobre os 20 anos da Conferência do Cairo, conquistas e desafios da Agenda de População e Desenvolvimento na América Latina e Caribe.
Bom dia a todos, todas. Por respeito a vocês, vou fazer minha palestra, minha apresentação em espanhol, porque meu português é muito ruim, então acho que vai ser mais educado utilizar meu idioma original. Vamos atender um minuto para começar a processar. Tentando ligar. Cai. Adelante aqui. Sim. Então, como presidente da ABEP ADIS, vou fazer uma palestra de los 20 años, una presentación general sobre algunos aspectos de lo que está ocurriendo a 20 años de la conferencia del Cairo, y esta presentación es básicamente un resumen de trabajo que han hecho otros colegas, algunos de ellos aquí justamente presentes en la sala, documentos que están plasmados en trabajos del Centro Latinoamericano de Demografía, de la CEPAL, y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que en un acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Población hemos elaborado en conjunto. El contexto general de la Conferencia del Cairo se realizó en el marco de las grandes conferencias del ciclo de conferencias de desarrollo que ocurrió durante los años 90. Fue un acuerdo, finalmente en términos formales, de 179 países para conformar una agenda de población y desarrollo. Un elemento importante es que este acuerdo tenía un periodo preciso, un mandato que se extiende durante un periodo de 20 años, y ese periodo finaliza en el año 2014, o como veremos a continuación, finalizaba en el año 2014, y por lo tanto da lugar a un proceso global donde los gobiernos revisan y construyen una nueva agenda. Esta nueva agenda que se está discutiendo en todo el planeta con distintos mecanismos, tiene en el caso de la región de América Latina y el Caribe un hito importante, un evento que va a ocurrir en agosto, donde se va a reunir por primera vez la Conferencia sobre Población y Desarrollo de la CEPAL. Esto va a ocurrir entre el 12 y el 15 de agosto próximo en la ciudad de Montevideo. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, o también como se le dice más habitualmente el Cairo, es la forma más habitual de referirnos a ella, trató asuntos de población y desarrollo relevantes, y entre otros de esos asuntos, aunque son bastante más, pero estilizando, tenemos aspectos de estructura y dinámica de la población, reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, las generacionales y las étnicas, la promoción de la salud y los derechos reproductivos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la inclusión y participación de distintos grupos poblacionales, particularmente sensibles o vulnerables, como son los adolescentes, los pueblos indígenas, las personas de edad, los migrantes y también los cambios en las familias. La conferencia y su programa de acción conforman un conjunto de metas y objetivos cuantitativos y además interdependientes. Entre los muchos objetivos se pueden destacar el acceso universal a la educación primaria, con especial atención a las niñas, la atención médica primaria, secundaria y a servicios generales de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar, término que, dicho sea de paso, es un término objeto de discusión
si es la mejor forma de referirse a la dimensión que se está discutiendo, la reducción de las tasas de mortalidad y la morbilidad en lactantes, en niños, en madres y también el aumento de la esperanza de vida. Los principios del programa de acción de esta conferencia significaron una ruptura conceptual importante con respecto a cómo se veía la relación entre población y desarrollo previo a esta conferencia internacional. Representaron una reorientación profunda de la visión sobre población y sus vínculos con el desarrollo. Apuntaron principalmente a la satisfacción de las necesidades de las personas y el respeto y garantía de sus derechos por parte de los estados. Es decir, en una oración pasamos a una visión centrada en las personas y que busca la realización de todos los derechos humanos de las mismas. El contexto de la región de América Latina y el Caribe en los casi 20 años que ha venido implementándose la conferencia o los resultados de la conferencia del Cairo ha sido el de un crecimiento económico volátil. Hemos tenido periodos de fuerte y sostenido crecimiento económico, pero también hemos tenido periodos de caídas del mismo, incluso con pérdidas importantes de las ganancias sociales que se habían ocurrido en periodos de crecimiento. En la región hemos observado y continuamos observando altos niveles de pobreza, persistentes brechas socioeconómicas, inestabilidad política y un progreso acelerado de las transiciones demográficas y la transición urbana. Como elemento más relevante, el elemento que caracteriza, está en el ADN de la región, tenemos a la desigualdad. La región continúa siendo la región con mayor desigualdad entre las regiones del mundo, lo cual limita el desarrollo sostenible. La desigualdad en la distribución del ingreso es la mayor entre todas las subregiones del mundo. Como elementos de contexto demográfico, que van a ser desarrollados con mayor grado de detalle en las siguientes intervenciones, podemos decir qué ha ocurrido en términos generales en un lapso un poco mayor. La población mundial era de aproximadamente 2.500 millones de personas a mediados del siglo XX y ha superado ya la barrera de los 7.000 millones en la actualidad. En la región, de 1950 al año 2010, hemos tenido un crecimiento demográfico importante que pasó de 167 a 590 millones de personas y las proyecciones indican que va a ser la población mayor a 780 millones a mediados del presente siglo. La característica demográfica más relevante que hemos observado en algo más de medio siglo que ha pasado es una acelerada caída de la fecundidad que se inició apenas iniciada la segunda mitad del siglo XX. Y como un elemento significativo observemos que las mujeres tenían en promedio casi 6 hijos a mediados del siglo XX, mientras que hoy ya tenemos 16 países que han alcanzado o que están ya por debajo de lo que llamamos el nivel de reemplazo, es decir, una veloz e importante caída de la fecundidad que tiene, como veremos más adelante, importantes consecuencias en el crecimiento, en la estructura y en todas las consecuencias económicas, sociales y en otras dimensiones de la población. En términos de lo que ha ocurrido con la mortalidad, la esperanza de vida tuvo un crecimiento extremadamente importante, creció desde 1950 a la actualidad 23 años, y la esperanza de vida promedio entre ambos sexos, aunque es importante indicar de que hay importantes diferencias entre sexos y características económicas, países, situaciones al interior de los países, está promedialmente en casi 75 años. ¿Qué significa esto en la comparación en el mundo?
bueno, es una situación de unos 7 años más que la esperanza de vida al nacer en los países menos desarrollados y casi 2 años menos que los países, en el promedio de los países europeos. Una excelente noticia ha sido la performance en términos de la caída de la mortalidad infantil, que explica buena parte de este incremento de la esperanza de vida. La mortalidad infantil en este más de medio siglo cayó más de 86%, pero veamos una cifra que es un poco más impactante. De cada 1000 niños que nacían, 138 no llegaban a cumplir un año a mediados del siglo XX. Hoy esa cifra está en el orden de 19, lo cual implica una excelente noticia y un excelente logro de la región. Sin embargo, la mortalidad materna continúa siendo inaceptablemente alta en la mayoría de los países de la región y particularmente la meta 5A del quinto objetivo de desarrollo del milenio, que refiere a la reducción de las muertes maternas, es la que menos progreso ha registrado. En resumen, las desigualdades y dificultades asociadas al acceso y uso de servicios de salud reproductiva son notorias, en detrimento de las mujeres de áreas rurales, de las mujeres jóvenes con menor nivel educativo y de las indígenas. Estas características, además, se solapan entre muchas de estas clasificaciones. En términos de niños, adolescentes y jóvenes, vivimos una situación social en la cual las políticas educativas y de empleo constituyen un asunto primordial en la agenda de población y desarrollo. La pobreza multidimensional entre los niños y los adolescentes tiene un nivel inaceptable y alcanza en promedio al 45% de niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, sensiblemente superior a la de otros grupos de edad. Hay un limitado acceso de niños y jóvenes pobres a la educación de calidad, y este es uno de los principales mecanismos que contribuyen a la reproducción de la pobreza. No es el único, y otro mecanismo principal es a través de la fecundidad adolescente. La misma recientemente se ha estancado o incluso incrementado en determinados países. Otro de los elementos constitutivos y particularmente inaceptables de la desigualdad que vemos en la región es la desigualdad étnica. De acuerdo a lo que estima la CEPAL, tenemos aproximadamente 46 millones de indígenas en la región de América Latina y Caribe y más de 120 millones de afrodescendientes. La desigualdad étnica constituye una dimensión adicional a toda la desigualdad regional. Obrigado. Los pueblos indígenas continúan siendo discriminados social y económicamente, y algunos de los hay múltiples indicadores que señalan los resultados de esta discriminación, pero particularmente el de la mortalidad infantil es que muestra que la misma dentro de los pueblos indígenas es más de 60% superior a la de los niños no indígenas. Uno de los elementos más relevantes para comprender cómo ha ocurrido los avances, pero también algunos estancamientos o logros no obtenidos en la agenda del Cairo, es el alto grado de urbanización. 80% de la población regional reside en zonas urbanas, siendo esta entonces la región más urbanizada de las regiones en desarrollo. Esto genera desafíos importantes, algunos de ellos, los impactos ambientales, el deterioro de la calidad de vida en las zonas marginales urbanas y la segregación espacial en las oportunidades. Pero no son solamente noticias inquietantes. La urbanización también nos presenta oportunidades básicamente asociadas a las economías de escala en la provisión de servicios y en la atención concentrada
en demandas de la población pobre. El proceso hacia una nueva agenda regional en población y desarrollo es un proceso en el cual están embarcados los gobiernos de toda la región, mediante un proceso de revisión, de evaluación y de lo ya ocurrido y de revisión del programa de acción de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo. En este contexto es importante señalar una resolución general de la, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha extendido el mandato del programa de acción más allá del 2014. Esto no significa necesariamente que permanece incambiado, sino que estamos en el conjunto de los gobiernos en el planeta y particularmente en la región, revisando, analizando y proyectando una nueva agenda. En el año 2014, que es el año en el que culmina formalmente el mandato originado en la reunión realizada en el Cairo, se presentará a la Asamblea General un informe con datos y análisis de situación del estado de desarrollo de la población en el planeta. Esta ocasión va a ser determinante hacia la construcción de una nueva agenda global que promueva los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo. En la región, esto aterriza o se concreta a través de la realización de la primera conferencia regional sobre población y desarrollo, situación que un colega presentará con mayor grado de detalle a continuación. Pero como titular, digamos que esta conferencia que se reúne por primera vez se efectuará en la ciudad de Montevideo del 12 al 15 de agosto de este año. Es organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Durante esta reunión se considerará la evaluación de la implementación del programa de acción de la Conferencia del Cairo en la región, así como una propuesta de agenda regional futura sobre población y desarrollo. En resumen, la región de América Latina y el Caribe presenta hoy un conjunto de desafíos y oportunidades para llevar adelante una agenda de población y desarrollo. Las dinámicas de población a la que nos enfrentamos son complejas y son más variadas que las que teníamos hace 20 años. En este contexto, es fundamental mantener la vigencia del enfoque de los derechos humanos y evitar el retorno a enfoques antiguos de políticas que no estaban centradas en las personas y eran respetuosas en términos de la realización de los derechos humanos de las mismas. Este proceso comprende tanto la evaluación de los logros como los desafíos pendientes y la generación de una nueva agenda en temas de población y desarrollo que va a tomar en cuenta temas que son persistentes, que ya estaban presentes hace 20 años, pero también incorporará temas emergentes, temas que no tenían la importancia o no estaban planteados en la mesa 20 años atrás, y todo esto será un insumo fundamental para otro proceso de carácter más general, que es la construcción de una agenda global post-2015, es decir, una vez que finaliza también el mandato de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la generación de una nueva agenda en carácter global de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muito obrigado, Juan. Agora eu gostaria de chamar a professora Suzana Cavenaghi, do ENSE-BGE, que irá falar sobre o processo de revisão da CIPD e a agenda além de 2014 na América Latina. Obrigado. Buenos días a todas y todos. Me piden para hablar en español, así que no voy a pedir disculpas por mi portuñol, porque soy brasileña.
pero estuve andando por América Latina y aprendí un poquito de español. Yo voy a presentar aquí un poquito, muy rápido, hablar un poquito del proceso de revisión y la agenda después del 2014. Como Juan ya anunció, es un proceso que está en curso hace algunos años, entonces voy a entrar en un poquito más de detalle de cómo ese proceso se da, porque como todos pueden imaginarse, un proceso como esto, donde hay muchos países discutiendo temas que son muy controversiales a veces, el proceso y después llegar a la reunión con los acuerdos no es una cosa que es tan natural como no se fuera hecho de un día para el otro. Entonces voy a mostrar un poquito nomás aquí cómo fue el proceso de revisión, cómo eso está planeado. Como Juanjo ya adelantó, hay la resolución de la ONU donde se decidió que en la asamblea, esa número 65, que se iba a dar seguimiento a la Conferencia de Población y Desarrollo para después de 2014, y eso es un hecho importante, y aquí como periodistas hay que entender eso. Una agenda que se puso para 20 años, llegado a los 20 años, tendría que haber, bueno, hay una clausura de eso. ¿Qué pasa con esa agenda? Se renova, se hace una nueva agenda. Y lo que fue decidido por la Asamblea de la ONU es que la agenda todavía es vigente, la vamos a continuar, y hay varios motivos para continuarla. Mucho porque no se logró todavía lo que estaba propuesto en la agenda, en las metas. Muchos países no alcanzaron, como vieron, algunos indicadores en la región, todavía tenemos muchos problemas. Entonces la resolución fue no abrir el programa de acción, la agenda para nuevos acuerdos. Los acuerdos que se fueron dados, que fueron logrados en 94, son vigentes y no se abre para discusión, ni para avances, cosas que queríamos, y tampoco para retrocesos, ¿no? Entonces no se abre para discusión la agenda, pero sí se abre para avanzar en temas que son importantes para la región. Entonces, no va a haber una votación por nuevos temas, pero sí se pone en las regiones principalmente el peso para que puedan adelantar asuntos que son más bien regionales, y las agendas regionales van a tener buscar un avance. Entonces, para hacer eso, lo que la ONU hizo fue que dio el mandato al Fondo de Población de Naciones Unidas para proceder a una revisión mundial de la agenda. De hecho, desde de 94 hasta 2014 se fueron haciendo revisiones, y hubo una revisión ahora, está una revisión de los últimos 5 años, pero esa revisión se planeaba como una revisión más global para tener un aspecto general que ha pasado en esos 20 años. Y con esta revisión se iba evaluar el estado de la implementación del programa de acción y renovar el apoyo político para las acciones necesarias para la plena realización de sus objetivos, ¿no? Entonces, la idea toda era que había que poner algunos productos que se esperaría para la Asamblea General. La Asamblea General de la ONU va a recibir un relatorio global que el UNFPA va a producir, y ese relatorio global es con base en un proceso que le llaman de consulta global, y esa consulta global envuelve varios procesos. Uno es una encuesta que hicieron con los países, hay algunas conferencias que fueron hechas, hay informes que fueron hechos a lo largo del tiempo que iban a ser utilizados para ese relatorio. Hay lo que llaman de Country Information Profile, que son los indicadores de avances en el mundo. Entonces, con base en todo eso, van a hacer un relatorio global. Ese relatorio global lo van a pasar un relatorio más resumido al secretario general, que se va a presentar en la 47ª reunión, que es en 2014, en septiembre, cuando la Comisión de Población y Desarrollo se reúne. Esa Comisión de Población y Desarrollo, de hecho, se reúne todos los años
para dar seguimiento a la población, y esa de 2014, entonces van a tratar del relatorio con base en la revisión anterior. Y después le van a pasar un relato, de eso va a salir un relatorio que le llaman Index Report, que es un relatorio corto, que ese va a ser presentado en la Asamblea General para en la 79ª sesión, donde se va a aprobar y renovar, de hecho, el compromiso que fue asumido en 1994 para dar seguimiento para allá de 2014. Como les dije, la operación global tenía eso, el Global Survey, la consulta global, el Country Information Profile, los estudios en profundidad, relatorios técnicos y temáticos, consultas nacionales, y también hay reuniones con consultas con especialistas para generar ese relatorio más grande. Esta revisión toda, es importante decir que hay una participación que se espera de la academia, de los especialistas, pero también de la sociedad civil. Sociedad civil organizada de en varios temas y que defienden los derechos de varios grupos. Ni todos los países de la región de América Latina, la sociedad civil ha tenido una participación efectiva en esa revisión, porque la revisión es hecha con el gobierno. Quien contestó el relatorio global fue el gobierno, y se suponía que la sociedad civil fuera consultada para tener un relatorio en común que pensaba el gobierno y que pensaba la sociedad civil y los académicos, para tener cómo el país, cada uno de los países siguieron. Y ese relatorio, ese cuestionario y esa información del país seguiría la CEPAL, donde se produciría un relatorio regional, y ese regional de todas las regiones del mundo es lo que iba a la ONU para hacer el relatorio global. Para hacer eso, compilar esos relatorios, fue creado y coordinar todo el proceso. El Fondo de Población de Naciones Unidas creó lo que llaman un secretariado que se llama Beyond 2014, que es el que coordina todo el proceso en el mundo todo de revisión, y que de hecho van a recibir esos relatorios para después le pasar a la Asamblea General. Hay toda una agenda con fechas que hay que cumplir. De hecho, fue un proceso que se empezó el año pasado, pero los relatorios finales fueron disponibilizados por los organismos regionales al secretariado de Naciones Unidas en febrero de 2013, más o menos en febrero de 2013. Y después de eso se previó que muchas reuniones, conferencias regionales pudieran acontecer. Entonces hay la conferencia de Europa, hubo una conferencia del Caribe, más chica del Caribe, tenemos la conferencia de América Latina, y cada uno de esos van a tener sus conferencias donde los temas de la agenda, lo que quedó afuera, que no fue tratado todavía, los rezagos que tenemos en la región, y temas nuevos, prioritarios de la región, van a ser discutidos en esas conferencias regionales, y es de ahí que de hecho la agenda del programa del Cairo es donde tendría las mudanzas, donde va a llegar, cuáles son las prioridades de cada una de las regiones. Esa reunión, como Juanjo adelantó, de América Latina, va a acontecer en Montevideo ahora de 12 a 15 de agosto, y después Jorge va a hablar en detalle sobre eso. En esta sesión, nomás para decirles, también hay un debate de la región que es hecho con los temas, cómo es la conferencia está organizada. La conferencia es organizada por CEPAL con CELADE, pero se trabajó en conjunto con varios grupos. Hay una participación grande de la sociedad civil en esta revisión, en que son los temas que van a ser abordados, y hay, lo que es importante decir es que hay áreas que son prioritarias, que fueron definidas como áreas prioritarias para la región.
Jorge creo que va a hablar también un poquito más de eso, pero solo para decir cuáles son los temas prioritarios que fue puesto ordenados para la reunión en Montevideo y que probablemente van a ser parte de la agenda regional. Son, son 8 puntos, ¿no? Derechos, necesidades y demandas de los niños y adolescentes y jóvenes. El segundo tema es el envejecimiento poblacional, protección social y desafíos económicos. El tercer tema es igualdad de género. El cuarto, lagunas en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y yo, como trabajo en el tema, tengo que decir que deberíamos incluir los derechos sexuales dentro de ese tema, porque es un tema que no fue aprobado en la conferencia en 94. El quinto tema es la migración internacional y la protección de los derechos de todos los migrantes. El sexto, la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental. El séptimo, pueblos indígenas, pluriculturalidad y derechos. Y el último, afrodescendientes, derechos y combate a la discriminación racial. Esos son los puntos que van a ser temas de paneles que van a ser discutidos en la conferencia regional con especialistas, con la participación, se espera, más democrática posible, escuchando a todos los actores, ¿no? de los organismos internacionales, de la sociedad civil organizada y de la academia. Eso por lo menos es lo que se espera y lo que nosotros tenemos que, si no pasa así, tenemos que buscar mecanismos para cobrar que eso acontezca de esa forma. Nomás quería decir que además de esa conferencia en Uruguay, la conferencia organizada por la CEPAL, el gobierno de Uruguay también está organizando algunas sesiones con temas que seleccionaron como importantes. Hay 3 reuniones programadas, una sobre la importancia de la integración de la población para la política pública, políticas públicas para igualdad de género, un factor central para el desarrollo, y el cuidado integral para la salud de las mujeres y estrategias de su éxito para reducir la mortalidad materna. Esos fueron temas elegidos por el gobierno de Uruguay. Juanjo después nos puede confirmar si estos todavía van, los que van a seguir estando ahí. Además, hay conferencias previas que acontecen y para los periodistas es importante para escuchar un poco qué acontece por otra parte. Una conferencia es una preconferencia, un preevento que los jóvenes, los organismos de jóvenes están organizando, que va a ser presentado ahí en el día 11 de agosto. Y también hay una reunión de las organizaciones de sociedad civil que mucho más está vinculada con las redes y organizaciones que son de mujeres y de los jóvenes, y también va a acontecer todo el día 11. Y hay también planeado un panel para periodistas donde ALAP, CELAR y el CONFA también va a intentar hacer una capacitación, una discusión con los periodistas para poner en boga los eventos que son los temas prioritarios importantes, lo que tendría que poner de relieve en la conferencia. Aquí nomás, para los que quieran después acceder, hay el sitio dedicado del secretariado que les dice el ICPD Beyond 2014. Hay la agenda toda ahí con las fechas de lo que va a pasar, lo que se espera de la organización toda. Y aquí el sitio de la conferencia de la CEPAL y los invitados y cómo se hace para hacer la inscripción. Pero de hecho la inscripción se terminó el lunes ahora. Pero ahí hay informes de cómo la agenda, una propuesta de agenda va a estar ahí en ese sitio y el informe de implementación de los últimos años también. Entonces, quien quiere buscar información sobre la conferencia está en ese sitio y Jorge les puede hacer preguntas a Jorge también porque es de la CEPAL CELAR. Bueno, eso nomás. Gracias. Muito obrigado, Suzana. A Suzana falou sobre a revisão da agenda na América Latina e agora nós teremos o professor Rogélio Fernandes, da Universidade de Catamarca, na Argentina, que falará um pouco sobre a revisão global da CIPD. Por favor, professor. Obrigado, Cássio.
Bom, parte da apresentação de Susana já tocou em muitos dos processos globais, né? Tem la encuesta que fue hecha con los gobiernos, las respuestas que los gobiernos proporcionaron en términos de qué es lo que se ha hecho, dónde han estado los avances, qué tipos de cambios a nivel jurídico, a nivel de desarrollo de programas, a nivel de estrategias, a nivel de financiamientos a las diferentes líneas que incorpora el programa de acción de Cairo. Todo eso es el proceso global y tiene su correlato en que las comisiones económicas regionales de América Latina analizan las respuestas de los grupos de países que se coordinan bajo esa comisión regional y van haciendo su propia lectura de cuál es la situación regional para las reuniones de nivel regional, las conferencias regionales. En el caso de América Latina, la que vamos a tener en agosto en Montevideo. Entonces, también este levantamiento a nivel de gobierno proporciona un marco general donde estamos, ¿no? Como una especie de telón de fondo. Sobre eso están los análisis ya más de carácter científico que estudian no solo qué ha pasado en términos de políticas, de programas, sino qué transformaciones ha habido en términos de los cambios sustantivos, ¿no? La legislación se puede aprobar, se puede adoptar, pero después a lo mejor no se aplican. Los programas se diseñan, se lanzan y después no tienen financiamiento, o es insuficiente, o se hacen las cosas pero no se traducen en cambios concretos en los niveles de mortalidad, en el acceso a servicios, etcétera, ¿no? Entonces toda esa información que viene de la encuesta realizada después tiene que ser un poco contrastada de cómo eso se ha traducido en tendencias diferentes en el nivel de fecundidad, en el nivel de mortalidad, en la urbanización, etcétera. Entonces hay toda una revisión ya más de carácter analítico, científico, más que esa parte normativa, digamos, de programática global. Entonces eso está teniendo lugar, eso se estructura también en foros, en conferencias temáticas y se van generando el tipo de información, el tipo de verificaciones que van a ir incorporándose en esos relatorios que culminan con el informe del secretario general y después las decisiones que se tomen en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces eso un poco no está a nivel global, es la misma radiografía, digamos, que se ha hecho para la región de América Latina, pero a nivel de todo el mundo, ¿no? Yo lo que quería más bien es gastar unos pocos minutos en resaltar algunas cosas que distinguen lo que es la revisión de Cairo de lo que es un proceso más de los varios que pasan por Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas tiene toda una serie de conferencias, de convenciones que se adoptan para los derechos del niño, el medio ambiente, educación, etc. Ahora, el caso de Cairo tiene una característica muy distintiva y muy diferente de todas las demás, y esa característica tan distintiva
hace explosión en la conferencia de Cairo. Hasta allí, el proceso de las conferencias internacionales de población era más o menos el mismo proceso, hasta cierto tipo rutinario y burocrático de negociaciones intergubernamentales, donde en términos muy diplomáticos se ponen en juego las diferentes correlaciones de fuerzas para adoptar una propuesta u otra. En el Cairo se diferencia completamente y no solamente de todos los procesos intergubernamentales de Naciones Unidas, sino también de todos los procesos que se vinieron dando en población mismo. Hasta Cairo, el tema de población era el tema de ver cómo crece la población, dónde se distribuye, qué es lo que pasa con esto, ver los números, y esos números de gente, qué implicaciones tienen para la economía, para las demandas de trabajo, de servicios, para su consumo en términos de alimentos, qué significa, seremos tantos en 20 años, habrá alimento suficiente o no, qué demandas, ese tipo de cosas. En cierta forma, era un proceso agregado, asexuado, casi no humano, un proceso más o menos natural. Está la población ahí, la población crece, se mueve, va y entonces tiene implicaciones. Es una dimensión más del escenario biológico del mundo, ¿no? Sin una. En el caso de Cairo se distingue completamente porque por primera vez esa población deja de ser un ente agregado, no, y comienza a ser personas que tienen capacidad de decidir o cuya capacidad de decidir está siendo afectada por coerción, por violencia, por falta de una entidad de autonomía. Entonces ahí cambia políticamente todo, y ese cambio fundamentalmente ocurre por una irrupción explosiva en ese ámbito aséptico y depurado de funcionarios gubernamentales y diplomáticos, hablando de una cosa global, un poco amorfa, asexuada, que es la población, que son números. En ese ámbito irrumpe la sociedad civil, notablemente o fundamentalmente las organizaciones de mujeres, reclamando por el reconocimiento de la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo, sobre si tener hijos, si no tenerlos, y hacer todo ese proceso de decisión libre de coerción, de todo tipo de violencia y de condicionamientos, y exigiendo el apoyo de la sociedad y de los gobiernos para que esa capacidad de decidir autónomamente sea reconocida y sea respaldada. Eso altera por completo, revoluciona por completo todo ese ámbito completamente aséptico, neutro. A partir de ahí, otras conferencias internacionales en cierta forma se contaminaron un poco de ese atropello, ¿no? de la sociedad civil en esos ámbitos tan respetables, ¿no? Y con todo el desorden y todas las cosas. Pero nunca al nivel de lo que ocurrió en Cairo. ¿Y por qué no? Simplemente porque Cairo, a diferencia de todas las demás conferencias internacionales que tocan temas de desarrollo y algunos fundamentales, quizás en este momento, si vemos lo que está sucediendo con medio ambiente, cambio climático,
estamos en puntos tal vez más dramáticos aún. Pero todos esos carecen de una dimensión humana íntima, muy del ser humano, del personal, ¿no? Que solamente Cairo tiene. Porque Cairo está hablando de cómo se lleva, de qué es lo que pasa con la población, pero no con esa población neutra, sino con una población que está constituida por seres humanos que tienen relaciones, se relacionan afectivamente, se reconoce la forma de ese relacionamiento y la autonomía para hacerlo libremente, sin ningún tipo de condicionamientos, y eso es lo que toca a principios sumamente de siglos en la religiosidad, en las relaciones de poder, a todo nivel. Entonces es imposible que desde el momento que todo eso comienza a ser explícito, se pone sobre la mesa y dice, ¿cómo voy a decidir yo tener mis hijos o no tenerlos? ¿Y con quién? ¿No? Eso lleva a una presencia muy fuerte de una movilización de fuerzas que procuran mantener el statu quo de cómo venía siendo todo esto, que no se desacomode el mundo. Y entonces hay una dinámica política de movilizaciones que están rodeando todos los eventos donde ese programa de acción que fue contaminado tan gravemente con todas estas cosas, está siendo revisado. Retrocedemos a eso, volvemos a la cosa o avanzamos todavía más porque hay todavía más reivindicaciones de nivel fundamental, humano, que aún no se han plasmado en esos acuerdos, ¿no? Entonces está continuamente esa tensión. Y esto ha sucedido con Cairo, obviamente, en el momento que el programa de acción fue adoptado, que dejó insatisfecho a todos los conservadores porque se había abierto una caja de Pandora y entonces, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo volvemos todo atrás y cerramos? Y del otro lado, que la caja no estaba completamente abierta, porque había cosas en las cuales quienes reivindicaban derechos mucho más allá de los que el programa que se adoptó refleja, consideran que esto había una agenda pendiente y que hay que seguir trabajando y luchando y esforzándose para que eso sea reconocido como desde el punto de vista de cada uno de estos grupos tendría que serlo, ¿no? Entonces hay una tensión continua, por un lado para asegurar y si posible recular en eso, y por otro para ir a un paradigma mucho más elevado, mucho más avanzado, ¿no? Entonces todo esto está en eso y no solamente las tensiones están a nivel de ese reconocimiento de derechos, sino también con eso se cruzan con niveles de poder, ¿no? En algún momento ciertos gobiernos se empoderan de una agenda más represiva, un poco más controlista, y la próxima revisión o la próxima conferencia está marcada por una presencia militante de potencias que tienen la capacidad de imponer su decisión a otros gobiernos que van a votar de una manera u otra en la Asamblea General, ¿no? Entonces todo eso es un poco lo que hace a Cairo en su esencia, digamos, el trasfondo humano. Y lo que se discute en los papeles es cómo la población crece, hasta qué punto la reproducción es libre, hasta qué punto hay necesidades insatisfechas que todavía tienen que ser atendidas, ¿no? Y eso qué significa en términos de ocupación del espacio. La población no solamente tiene una dimensión, sino que se mueve,
ocupa espacios, la forma en que esos espacios son ocupados tiene una implicación en la vulnerabilidad ecológica de esos espacios y en la capacidad de mantener la calidad ambiental. Entonces todo esto se entrecruza, al mismo tiempo de que esa población consume, de qué forma consume y de qué forma se producen los bienes que esa población consume y qué implicaciones tiene eso. Entonces realmente el tema de la conferencia de población y desarrollo tiene la característica de que permea todas las actividades sobre el planeta. ¿Qué pasa con los seres humanos? Desde su nivel más íntimo hasta el nivel más superestructural. ¿Qué es lo que hacen esos seres humanos con ese planeta? ¿Cómo lo consumen? ¿Cómo lo destruyen? ¿Cómo restituyen la capacidad o no? Entonces eso es lo que hace que esta conferencia sea muy especial, ¿no? Por lo menos para quienes estamos vinculados a esto, creemos que es un evento absolutamente central en términos de, no porque va a cambiar completamente, ¿no? Después de la conferencia hay fuerzas políticas en Brasil que van a determinar que no todo lo que se acuerde allá va a ser implementado aquí, y lo mismo en los demás países. Pero lo esencial es que establece paradigmas que marcan rumbos. No determina qué se va a hacer, pero sí marca una dirección. Y cuando uno hace la revisión de qué es lo que ha pasado a lo largo de 20 años, en el cotidiano podemos pensar, no ha pasado absolutamente nada, todo siguió igual. Pero el momento que comienzan a medirse y a ver indicadores y todo eso, esos paradigmas y esos lineamientos y esos rumbos que están indicados en los acuerdos permean las decisiones de los estados y las políticas públicas. Y aunque no sea tan visible y no sea algo que constatamos día a día, es algo que tiene una marca muy, muy importante de cómo el mundo va a ir, o los que formamos este mundo, individuos, gobiernos, van tomando decisiones y van estructurando una forma de hacer cosas o una forma de legitimar algo y deslegitimar otro. En ese momento, por ejemplo, América Latina, en general, discutiendo con los colegas de América Latina, la sensación es que ya Cairo está completamente ultrapasado, que hay muchas cosas que ya hay que reestructurarlas, pero para grandes partes todavía, y me toca hablar de lo global, entonces por eso hago mención a esto, temas que son absolutamente esenciales, como por ejemplo, el matrimonio infantil, niños que la familia o los clanes deciden que los van a casar cuando tienen 4 o 5 años y ya tienen su decisión marcada, sobre todo las niñas. La mutilación genital femenina y tantas otras cosas en las cuales se refleja una absoluta ausencia de autodeterminación en el control del cuerpo, en el control de las decisiones, en decidir qué va a hacer con su vida, a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel de relacionamiento humano, están completamente coartadas, limitadas en enormes áreas del mundo, todavía hoy. De modo que lo más esencial de Cairo aún tiene una vigencia muy fuerte en muchas áreas. Tal vez no lo vemos en nuestra región, por suerte. Muchas de estas cosas ya parecen exóticas, pero hay poblaciones, hay países y hay
regiones importantes del mundo en que eso tiene vigencia, y eso es parte de las negociaciones que van a estar teniendo lugar en estos próximos meses. Gracias. Muito obrigado, Rogério. Bom, o Rogério mencionou os indicadores que são utilizados para o monitoramento da agenda, e agora eu passo então a palavra para a jornalista Débora Tomé e o professor Zé Eustáquio Alves, do ENSE e IBGE, que irão falar sobre os indicadores sociodemográficos da América Latina. Olá, bom dia a todas e todos. Aprendi isso aqui. A gente não tem esse hábito. Eu sou jornalista e venho fazendo a convite da LAP, o blog da LAP. E, bem, eu entendo muito pouco de demografia, mas eu acompanhei um pouco os dados conforme a gente foi fazendo o blog. Y voy a hablar en español, por eso que... Entonces, buenos días a todas y todos. Nuestra propuesta aquí es mostrar un poco de los cambios en las estadísticas demográficas de América Latina y Caribe. Me resulta un poco difícil hablar español y pensar de algo que no conozco tanto, pero a ver. Si hay errores, por favor, los demógrafos me corrijan. Entonces, hubo un gran cambio demográfico que pueden ser todos vistos en las diapositivas que seguirán. Es que se está disminuyendo la población de América Latina mucho más de lo que se prevía. Y entonces estas son las últimas proyecciones del UNFPA, de la ONU. ¿Sí? ¿Es eso? Sí. Y entonces lo que ve es que habrá ahí un punto de inflexión aquí como el 2062, que empieza a disminuir la población. A ver si es eso. No. Sí, es 2000. Cuando empieza a disminuir la población de América Latina. Lo que se ve es que hubo ahí un incremento muy fuerte, como de 3 veces media, de 1950 a 2010, y que desde entonces se va a subir un poco más, llegando a los 781 millones en 2050, hasta que empieza a bajar en 2062. Hay proyecciones más altas, a uno que puede llegar en 2100 a 1.215 millones, y la más baja creo que llega a cerca de los 400 millones. Hubo un gran cambio en la esperanza de vida también, igual se puede notar ahí por este gráfico, en el periodo 1950-1955, la esperanza de vida para los hombres era casi 50 años y para las mujeres un poco más de 53. Así que se ven que hoy ya son 21 años más, y igual para los hombres también, perdón, para los hombres y 24 para las mujeres. Y se puede llegar hasta el fin del siglo con 85 años y 90 años. Pues se puede reflejar mucho sobre el tema, sobre todos los retos que se impone en las cuestiones de envejecimiento de la población. Y estos datos que aquí se ven son reflejos de la mejora de la salud, la educación y derechos. Pues, ¿algo más aquí? Entonces seguimos. A ver, déjame ver aquí. Estas son la tasa de fecundidad en nacimientos. Así se puede ver por la línea roja lo que pasó con la tasa global de fecundidad, que se bajó muchísimo. Y, por supuesto, ahí está el promedio de niños, de hijos nacidos por mujer. Como dijo uno de los representantes antes, eran como 6 hijos por mujer en
en esta época, como en 1950-65, y como 70 años después ya se llega al niveles del reemplazo en América Latina, 2.1 hijos por mujer. Y se debe caer y se quedar como alrededor del 1.8, 1.9 después de un tiempo. Lo que se dice es que la población total seguirá creciendo hasta 2062, como en la diapositiva anterior, y después empieza a caer, mucho está relacionado justamente a esta caída de los niños. Aquí está el proceso de transición demográfica porque pasa América Latina y Caribe, se ve en la línea azul, está en la tasa bruta de natalidad, que se va cayendo, y el opuesto se va ocurriendo en una forma muy más sencilla, muy más, mucho más pequeña, con la tasa roja, con la línea roja, que es la tasa bruta de mortalidad. Y entonces aquí se ve que se va a empezar a morir más gente ahí cuando, se nacer mucho menos. Es el proceso de transición demográfica, por lo que un país solo pasa una vez a su historia. Y lo que se ve aquí es un gran cambio también en términos de tasa bruta de mortalidad y tasa bruta de natalidad. En 1955 la tasa de crecimiento estaba en 2.7, se ve que la tasa de crecimiento ya en nuestros tiempos está en 1.1. En 2060-65 el crecimiento va a ser 0 porque justamente se encuentran las dos líneas. A ver, la transición demográfica es el cambio para abajo de las tasas de mortalidad, natalidad y mortalidad. El fenómeno solo ocurre una vez. La transición empieza con tasas más bajas de mortalidad, seguidas por la reducción de la natalidad. Primero ocurre el crecimiento acelerado de la población, después las dos curvas se encuentran y el aumento vegetativo se detiene. Y después ese es un poco de lo que empieza a pasar en Brasil y que va a pasar en América Latina cerca. Opa. El superávit de mujeres en América Latina y Caribe. Lo que se puede ver ahí a principios en los años 50 era muy bajo, pero ahora hay ahí un montón más de mujeres que de hombres en la región. Pues en 81 el excedente era de 1 millón de mujeres, lo que llega a 2013, lo que estamos hoy, a 9 millones de mujeres más, lo que va a llegar 2050, 13 millones de mujeres, y 2100 sí empieza a caer un poco y se queda más. Un punto de destaque que se dijo mucho en los paneles aquí es la región registra un alto índice de mortalidad masculina en edades jóvenes y mucho de eso está asociado a las causas violentas. Pues aquí son una gráfica muy interesante de lo que pasa con el excedente de hombres y mujeres. Se puede ver ahí, por ejemplo, casos más intensos como el problema en El Salvador, de lo que van de las mujeres en la edad, se nacen más niños y después las mujeres se van quedando y menos hombres. La proporción de nacimientos de hombres en el mundo es como unos 3% a 5%. Hay percentuales muy altos como de China, pero por las situaciones que ya conocemos, en América Latina la proporción es de 1.05 hijos varones a cada niña, y Brasil y El Salvador son dos países con altas tasas de mortalidad de jóvenes varones. La causa principal, de nuevo, las muertes violentas. Y la región registra un gran excedente de mujeres mayores. Eso tiene que ver porque vive más, los hombres van muriendo y sí, con todos. Envejecimiento de la población. Lo que se ve es que en 2050 un cuarto de la población tendrá más de 60 años. Eso hoy es como alrededor del 10%. Eso, por supuesto, se pone muchos retos a las políticas. El rápido proceso de envejecimiento de la población, José Eustaquio llamó el tsunami gris, que en 2100 se cree que unos 36%
tendrán 60 años o más. O sea, lo que van a ser un cuarto en 2050, al fin del siglo, puede llegar a casi, no la mitad, pero más de 30%, 34%. Entonces, pues, mortalidad infantil, esperanza de vida, justo también son se puede ver como dos líneas, la roja, la esperanza que se va creciendo y la mortalidad que se va cayendo, pero aún existe. Y como dijeron aquí antes, mortalidad infantil en los años 50 es como 126 por 1000, a 2015 llega a 18 y de ahí va cayendo hasta que llega a 2.9 al fin del siglo. Y la esperanza de vida igual llega a 88%. 88 años, perdón. Las tasas promedias de los índices vitales están convergiendo rumbo a de los países más desenvolvidos, y eso ocurre mismo con los problemas de desigualdad y tal de la región. A ver, tasa de dependencia, eso, razón de dependencia debería hablar usted. Pues eso es algo que para nosotros periodistas, como hablo como periodista, me voy a dar el lujo de decir que siempre la parte más difícil es la razón de dependencia. Por favor, me ayuden con las edades. Normalmente son edades de tasa de dependencia de cuánto. Sí, entonces es la parte de la población que tiene entre 15 y 65 años, y en el denominador están, sí, 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 entonces en los niños y los más grandes arriba, y abajo del denominador está la población de 15 a 64, sí. Entonces así es. La cuestión es identificar los que dependen de los que están trabajando y los que dependen, los dependientes. ¿Sí? No imagino lo tanto que es difícil para un periodista, por lo menos de mi punto de vista te digo que ya me enseñaron un montón de veces eso y siempre estoy, pues ¿qué es? Y de nuevo te pregunto. Pues eso es muy importante, por supuesto, para entender lo que pasa con los retos de un país en términos de quién va a estar trabajando, quién no va a estar y todo eso. Entonces, 2010, como aproximadamente 54 personas dependientes, 43 niños, 10 adultos, y 2050 tendrán como 58 personas dependientes. El punto justo de 2025, perdón, es lo que se ve el menor número de esta línea aquí, de personas dependientes. Eso, por supuesto, aumenta las oportunidades de un país para desarrollarse en la opinión de algunas personas, de algunos especialistas. Entre 2000 y 2050, la razón de dependencia se va a quedar bajo de los 60%. En ese periodo se puede aprovechar para incentivar crecimiento económico y reducción de la pobreza. El bonus también, como la transición, ocurre una vez en la historia del país. La tasa de fecundidad por edad específica, aquí se ve lo que está pasando aquí un poco más cerca, está la historia que ya pasó, 2010-2015 es la línea roja y 2095, 2100 la línea verde. Lo que se ve que va a haber ahí un poco de algún retraso, se prevé que se va a ocurrir ahí algún retraso en la maternidad. Actualmente lo que se ve comparado con lo que ocurrió en 2050 es que la mayor parte de los nacimientos ocurría entre los 20 y 24 años, actualmente es entre 20 y 24 años, antes era entre 25 y 29 años, y también se puede ver ahí una proporción un poco más alta de los nacimientos entre 15 y 19 años, por lo tanto son embarazos en jóvenes. La estructura de las tasas de fecundidad indica patrón rejuvenecido de reproducción con altas tasas de fecundidad en la adolescencia. En la región es muy probable que una proporción significativa de las mujeres sigan teniendo sus hijos temprano y los deje de tenerlos también aún relativamente jóvenes. Lo que ya se puede ver acá, pues están empezando más temprano y terminando también. A ver, evolución de la pobreza y la indigencia, lo que se ve que hubo ahí en términos percentuales,
un crecimiento fuerte en los 90 de los pobres e incluso de los indigentes, no solo en términos percentuales, sino que también absolutos. Lo que ocurre en 2012, lo que se ve es que cae en términos percentuales, aunque se crezca en términos numéricos, en términos absolutos. Y 2012 ya se ve ahí una caída fuerte en términos percentuales y igual en términos absolutos. Uruguay es el país con las tasas más bajas, pero Argentina, Perú, Brasil y Venezuela fueron que los registraron mayores reducciones en índices de pobreza en los últimos años. Urbanización, lo que se habló muchísimo aquí ayer, lo que se ve es que las líneas se cruzaron en los años 60, cuando la población se empezó a ser mucho más urbana, llegando a casi unos 90% en el fin del siglo, creo, 2050. Llega casi a 90%. Actualmente ya está ahí 78% y la expectativa es que llegue como a 86.6%. Y como se dijo aquí ayer, es que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta. Y eso se dice también, en fin, que es urbana, sobre todo con empleos en el área de servicio e industria. A ver, se terminó. José Eustaquio quiere añadir algo. Entonces, muchas gracias. Ok. Muito obrigado, Débora. Finalmente, nós teremos o Jorge Rodrigues, que é da CELAD Cepal, que nos falará um pouco sobre a preparação da conferência regional que acontecerá agora. Obrigado, Cássio. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de fazer, ou teria gostado de fazer minha fala em português, mas se eu falasse português, ninguém entenderia nada. Vou falar em espanhol. Um dia, tomara. Não essa. É somente uma slide. Somente uma. Tenho aí. Obrigado, Tequinho. A próxima. Mi presentación tiene, espero que sea lo más concisa, lo más corta posible, porque una de las ventajas de hablar al final es que todos los colegas que me antecedieron ya entregaron mucha información relevante sobre la conferencia que vamos a realizar en Montevideo y el proceso conducente a esa conferencia. Entonces, el propósito de mi presentación es explicar con un poco más de detalle en qué consiste esta conferencia y qué es lo que esperamos de ella como resultado. La conferencia regional de población y desarrollo, la conferencia regional latinoamericana y del Caribe de población y desarrollo, fue creada recientemente. Solo en julio de 2012 se aprobó su creación. Su creación fue aprobada en Quito, en la última reunión del Comité Especial de Población y Desarrollo de la CEPAL, y lo que hace esta conferencia es asumir las funciones de ese comité y transformarse entonces en una tercera instancia de órganos temáticos de seguimiento de temas sustantivos que tiene la CEPAL. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una de las 5 comisiones regionales que tiene Naciones Unidas y que tiene sus headquarters en Santiago, tiene en Santiago de Chile, tiene 3 órganos subsidiarios. Uno es la Conferencia de la Mujer, que aborda todos los temas relativos al mejoramiento de la condición de la mujer en América Latina y se encarga del seguimiento y el monitoreo de la plataforma de acción de Beijing. El segundo órgano subsidiario es el Comité
o la Conferencia de Estadística de las Américas, que se encarga de todos los temas que tienen que ver con las estadísticas en la región. Y esta tercera conferencia, que es la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, tiene como función principal el seguimiento del programa de acción del Cairo, el programa de acción mundial de población y desarrollo, en América Latina. Pero no solo tiene ese tema como función, además tiene que preocuparse del seguimiento de los acuerdos regionales y mundiales en los temas de migración internacional, envejecimiento, pueblos indígenas y también censos. Entonces, el campo de acción de esta conferencia, y eso va a expresarse en la reunión de Montevideo, no es solo el Cairo, hay más temas, pero esta vez en Montevideo el tema central, centralísimo, será el seguimiento del programa de acción del Cairo. Esta conferencia se reúne cada 2 años. Es posible que haya reuniones intermedias, pero la regularidad de la misma es bienal. Tiene una mesa directiva que está compuesta por un número no definido de países. La cantidad de países que va a conformar la mesa directiva se define en cada reunión de la misma. Normalmente son entre 6 y 7, teniendo 3 cabezas, que son la presidencia y 2 vicepresidencias. Pero puede ser un número variable de países los que participan de la mesa directiva. Actualmente, esa mesa directiva está presidida por Ecuador, porque fue el país anfitrión de la conferencia, de la última reunión del Comité Especial de Población y Desarrollo que se llevó a cabo en Quito, como ya indiqué, y también participa de la mesa directiva Uruguay, por cuanto va a ser el anfitrión de la primera conferencia. Forma parte también de la mesa directiva Cuba y otros países de la región. La Secretaría Técnica, es decir, la institución que se encarga del funcionamiento regular de la conferencia, que prepara todos los materiales, documentos de trabajo que se discuten en las reuniones, que organiza las reuniones, es el CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, y que constituye la división de población de la CEPAL, que es el lugar donde yo trabajo. Ahora, para la conferencia, y esto ha sido histórico, antes con el Comité de Población operábamos de la misma manera, pero ahora hay un mandato todavía más fuerte de hacerlo en conjunto y en la colaboración más estrecha con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que a nivel mundial es el encargado de dar seguimiento al programa de acción del Cairo. Entonces, para preparar esta conferencia ha habido un trabajo muy estrecho entre el Fondo de Población, entre la CEPAL y también el gobierno de Uruguay, porque finalmente lo que va a quedar de esta conferencia, aparte del hito de reunirse, juntarse todos los países y discutir, van a ser los documentos. Y esos documentos son 2 grandes documentos de trabajo, que ya voy a hablar sobre ellos en la próxima lámina, y la declaración. Esos son los resultados de una conferencia de este tipo. Eso es lo que uno deja como legado. Finalmente, los representantes, ¿quiénes van a esta conferencia? La conferencia es intergubernamental, es una conferencia gubernamental, es de gobiernos. Los actores, los protagonistas son los gobiernos, ellos son los que toman las decisiones. Nosotros como Naciones Unidas o Secretaría Técnica simplemente lo que hacemos es servir de vehículo, servir de facilitador, desde luego preparar la documentación base, pero todas las decisiones son adoptadas por los gobiernos, evidentemente con participación nuestra y apoyo nuestro, pero son decisiones libres de los gobiernos. Los representantes que asisten de los gobiernos a la conferencia son representantes que los mismos gobiernos designan. Entonces, en estos momentos estamos en el proceso de recibir los listados de delegaciones oficiales. Todavía no los tenemos y por lo tanto no puedo informarles anticipadamente cómo es la composición o la representación de cada país en la conferencia. Sin embargo, las señales que hemos recibido es que todos los países de la región van a enviar una delegación
de alto nivel. Y esperamos entonces tener bastante peso político en esta conferencia. Además de eso, y es muy importante porque sobre todo en las presentaciones previas de los colegas hicieron un punto muy fuerte en la especificidad del Cairo. El Cairo y el programa de acción no se entienden sin el empuje de la sociedad civil. O sea, detrás del Cairo hubo movimientos organizados que tenían objetivos muy claros, decididos, y lucharon y bregaron muy fuerte por conseguirlos. Y quedaron plasmados, a veces no 100%, como dijo Rogelio, pero quedaron plasmados en este programa de acción. Entonces la sociedad civil va a participar también de nuestra reunión. Para eso, lo que nosotros hicimos fue abrir un proceso de inscripción en línea, de manera tal de que la gente pudiera, como señaló Susana, pudiera inscribirse y pudiera entonces asegurar su participación en la reunión. La cantidad de inscripciones que recibimos, y que ya fue cerrado ese proceso el día lunes pasado, fue superior a nuestras expectativas. Sin embargo, la última información que tenemos es que todas las inscripciones fueron aceptadas. Había dudas de si podíamos aceptarlas todas. Eso no significa que todas las representantes de la sociedad civil o todas las personas inscritas puedan finalmente ingresar a la sala, al espacio físico donde habrá el debate, porque ese espacio físico tiene limitaciones de espacio, ¿no? Son alrededor de 400 personas lo máximo que pueden entrar, y la prioridad, por ser una reunión intergubernamental, la van a tener los gobiernos. Pero esperamos que dentro de la sala misma también haya una nutrida participación de la sociedad civil. Ahora, la sociedad civil no solo va a participar como asistente en sus bancos escuchando a lo que dicen los palestrantes. También va a participar de dos formas adicionales. Primero, estando arriba en la palestra, porque tendrán espacio en algunos de los paneles que comentó Susana, van a ser o están establecidos para discutir uno de los documentos de trabajo. También en una de las mesas redondas que están previstas en la programación, es probable que esté la participación de la sociedad civil. Y hay una tercera forma en que la sociedad civil participa, que esa ya no depende de la organización de la conferencia, sino que depende de la movilización de la sociedad civil en cada país, que es a través de las delegaciones. Es decir, la sociedad civil puede incorporarse a la delegación de cada país y a través de su participación oficial en la delegación puede intentar ejercer influencia en la posición de su país. Bien, adelante. Entonces, ¿cuáles son? Y con esto concluyo en términos generales porque, como ya mencionaba, todos mis colegas dieron mucha información sobre los avances concretos, el examen que se había realizado y la agenda futura, los temas de la agenda futura. Pero ¿cuáles son los objetivos? El primero es examinar los progresos del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América Latina. Para eso, la Secretaría Técnica, es decir, CELADE, produjo un documento específico. Ese documento específico se nutre de la encuesta global que mencionaron varios de los colegas que me precedieron, pero no es solamente resultado de esa encuesta global. Ese informe regional es resultado de otros antecedentes que provienen de distintas fuentes, algunos de ellos oficiales, otros no oficiales y algunos directamente de la sociedad civil. Entendimos que, aunque en la encuesta global en algunos países participó la sociedad civil, no en todos los países ocurrió lo mismo y por lo tanto lo que la encuesta global nos entrega muchas veces es la visión exclusiva de los gobiernos. Y lo que quisimos hacer en nuestro informe de trabajo, fue no solo presentar los logros o avances según cómo lo declaraban los gobiernos de los países, sino también mostrar las insuficiencias, las lagunas y los desafíos pendientes. Entonces, ese informe de examen, y que estará sujeto a la discusión de parte de las delegaciones oficiales, es un informe que procura hacer ambas cosas a la vez. Mostrar los avances, y que son muchos, y los logros, pero también mostrar aquellos aspectos donde hay insuficiencias
incluso donde hay retrocesos, y por sobre todo mostrar los desafíos, porque los desafíos son el futuro. Y el segundo objetivo es trabajar, como dice ahí, sobre la base del pleno respeto del programa de acción del Cairo, las medidas fundamentales para ampliar y seguir implementándolo después de 2014. Y ahí entramos en la discusión sobre cuánto de lo que ha pasado en América Latina en los últimos 20 años es captado por el programa de acción. Yo creo, como dijo Rogelio, que el programa de acción no solo va a ser ratificado, sino que es completamente el instrumento principal por el cual debemos guiar nuestras acciones, por el grado de consenso que representó, por la ruptura que significó y sobre todo porque hay muchos de sus metas y objetivos que no han sido cumplidos en América Latina. Pero hay varios temas que aparecieron y emergieron en América Latina y que no estaban presentes o no estaban con el énfasis suficiente en el Cairo, y por lo tanto debemos recogerlo. La manera de recoger esos temas todavía no está clara, es algo que los países deben decidir. Pero, por ejemplo, el hecho que en el Cairo no se pudiera hablar de derechos sexuales, y en América Latina ya hay constituciones que reconocen los derechos sexuales, y en la mayor parte de los países hay proyectos, hay oficinas, hay programas que hacen alusión específica a los derechos sexuales, nos habla de una realidad más avanzada en la región de lo que el Cairo estableció. Como ese ejemplo, hay muchos otros, donde hay temas donde o Cairo no pudo incluirlos porque no existían, o Cairo tiene una autolimitación dada por la negociación a escala mundial, que en América Latina podemos ir un poco más allá. Entonces, la meta ahí en ese plano es identificar aquellos aspectos. ¿Cuáles son esos desafíos emergentes? ¿Cuáles son esos aspectos donde América Latina puede avanzar, profundizar el Cairo? Y luego, todavía no en esta conferencia, probablemente más adelante, cómo tomamos esos elementos y los constituimos en un cuerpo orgánico para darle un seguimiento operativo, con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento. Termino diciendo, respecto a los avances, la documentación de trabajo, estos dos documentos que se van a discutir, que son el de examen de Cairo en el periodo 2009-2013 y los últimos 20 años, se va a examinar ambos elementos. Y el de propuesta de temas prioritarios para la agenda ya están elaborados y están enviándose a las delegaciones oficiales, y se va también a desplegar o liberar para descarga por internet. En principio solo para los participantes que han sido o que se inscribieron para la conferencia. Pero tengo la impresión de que ese mecanismo ya no va a funcionar, porque una vez que hay un participante que descarga un documento, eso se vuelve viral, y entonces aquellas normas que antes teníamos de embargo y de confidencialidad muy estricta son mucho más difíciles de respetar en la actualidad. Entonces ahí hay algo que todavía no estamos seguros cómo lo haremos, pero lo más probable es que esos documentos estén en libre circulación con prontitud. Las invitaciones oficiales ya fueron cursadas, la inscripción en línea no solo está funcionando, sino que ya se terminó. El lunes pasado terminó el proceso de inscripción en línea, y lo que está en vía de concluirse es los nombres de los paneles y las mesas redondas. Está prácticamente acordado, se están despachando las invitaciones, pero mientras no esté la totalidad de los nombres acordados, no podemos considerar la tarea como terminada, y todavía hay un par de nombres por confirmar. Pero lo que sí podemos anticipar es que, de acuerdo a lo que hemos avanzado, será un programa, tanto en los paneles como en las mesas redondas, con figuras políticas de alto nivel, representantes de los países, y también con representantes de la sociedad civil y del mundo académico. Cualquier pregunta, bienvenida. Muchas gracias. Muito obrigado, Jorge. Nós vamos fazer agora dar uma parada para café e depois nós retornaremos para uma conversa com os jornalistas, uma integração maior dos especialistas com os jornalistas. Muito obrigado.